con Dios. Y entonces iniciamos. Miren, vamos a leer este relato y yo quiero pedirle que usted abra su corazón, que le diga a Dios, háblame por favor, porque sé que quieres enseñarme, sé que quieres corregirme, sé que quieres llevarme a un lugar de crecimiento. Y nos dice así esta parte de la historia de David. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a una de sus ovejas o vacas, para ofrecerle de comer al visitante fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel. Yo te libré del poder de Saúl. Yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el Hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno del sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa. Y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después, el niño murió y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí, Señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y orando, pero ahora que ha muerto, ¿te levantas y pides de comer? Y David les dijo, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría ya yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y David fue y consoló a Betsabé su mujer y se allegó a ella y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Así es. Y miren qué relato tan impresionante. Por cierto, a las personas que tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje ayer de Ricky Marroquín en el mensaje de iglesiavillarreal.tv, es un mensaje extraordinario que nos reta de una manera tan desafiante, ¿verdad? Ustedes y también Ricky nos mencionaba el contexto de esta historia, pero lo importante de llegar delante del Señor puede ser que el pecado no nos haya alcanzado y esa consecuencia no la veamos en este momentito y Dios en su misericordia nos está permitiendo ese tiempo para que nosotros volvamos a Él. Sin embargo, si no lo hacemos, puede ser que utilice a alguien para poder acercarse a nosotros. Pero por otro lado, también veo la respuesta de David. David, cuando es confrontado, no se justifica y no dice, sí, pero es que
sino que dice, Señor, he pecado contra ti y me arrepiento. Y el Señor le perdona la vida. ¿Cuál es nuestra reacción ante una retroalimentación o cuando alguien nos señala algo? ¿Cómo somos nosotros delante de una persona que estimamos, amamos y nos damos cuenta que no está haciendo o está cometiendo algo que le está destruyendo la vida? ¿Somos indiferentes o podemos acercarnos a esa persona con valentía? Tremendo. No, es que es bien, la verdad Sí, es que la historia es impresionante porque ¿cómo es eso? O sea, cuando comienza el profeta Natán a hablar con David, David no la cacha, ¿verdad? O sea, David no lo entiende desde el principio. Pero cuando le dice, ese hombre eres tú, lo que dice Ana, la verdad que es impresionante porque en ese momento él se da cuenta y de ahí ya no se justifica, sino que se arrepiente y comienza un proceso de restauración en su vida, que por cierto tiene consecuencias. Dios en su misericordia no le da lo que se merece o mereceríamos cualquiera de nosotros, pero sí hay consecuencias. Pero es interesante porque estamos hablando hoy, ¿verdad?, acerca de estos amigos valientes que se atreven a llegar y decir algo que no es necesariamente fácil. Pero, bueno, y en este caso, imagínense, un profeta llegar a hablar con el rey. Ajá. Presentarse delante del rey y hablarle algo tan serio. Y yo pensaba cuando leía esa historia una vez más, cómo es de importante que nosotros no solo lo hagamos, sino que tengamos la estrategia correcta. Porque fíjense que el profeta Natán no llegó a decirle, David, tú hiciste esto, sino que le cuenta una historia. Y es parte de la estrategia que Dios le dio para poder presentarle a David el pecado que había cometido, pero de una manera completamente distinta a como probablemente lo hubiera hecho yo. Así es. Lo más probable es que yo en mi carnalidad hubiera llegado con los tacos por delante y le hubiera dicho, ¿verdad? Hiciste y que... Pero en cambio el profeta viene y le habla. Entonces, algo que yo siempre oro, y eso es algo muy personal, les cuento, pero yo siempre oro y le pido al Espíritu Santo, dame por favor la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento que necesito para actuar. Por sobre todo, dame la estrategia para saber cómo hacerlo. Es algo que le pido todo el tiempo al Espíritu Santo porque yo reconozco que necesito muchísimo de la estrategia de Dios para hacer las cosas de una manera en la que pueda ser de bendición y no de maldición. Entonces, es eso, y hemos platicado aquí en otras oportunidades lo importante que es presentar la gracia y la verdad, porque son las dos necesarias para confrontar a alguien. Pero sí, es una historia que creo que nos pega duro porque todos hemos cometido pecados, todos hemos pecado, pero no siempre hemos recibido la corrección de la manera correcta. Entonces, solo cierro mi comentario diciendo algo. No importa si la persona que viene con nosotros a decirnos algo tal vez no tiene la mejor actitud del mundo, tal vez lo hace en enojo, pero hagamos una pausa, recibámoslo y pidámosle al Señor que nos ayude a discernir si hay algo de verdad en lo que nos están diciendo. Yo siempre digo, aunque sea que haya 1% de verdad, tomémoslo para crecer. Tomemos para crecer. Aunque todo lo demás, porque muchas veces nos van a decir cosas que no son verdad, pero si nos dijeron cosas, bueno, hagamos a un lado lo que no es verdad, pero tomemos ese 1% o la cantidad que sea para que nos ayude a crecer y que de esa manera valga la pena. Y en ese contexto, cuidado con nuestros juicios, ¿verdad? Porque ya vieron la reacción de David. Tremendo. En el verso 6 es, por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces. Y él, la consecuencia de ese de ese comentario, de ese juicio, también le tocó pagar 4 veces. Sí, y precisamente eso quería yo apuntalar lo que estaba diciendo Ricky. Si nuestra intención con la persona a la que vamos es de que se parezca más a Jesús y no solamente señalar su pecado, vamos a encontrar la forma. Y creo que esto lo podemos hacer porque lo conocemos, porque hemos vivido en comunidad. Yo creo que, y algo que yo he aprendido es que hay, sobre ciertas personas yo no tengo influencia, porque no he tenido una relación con estas personas. Entonces, en realidad, le tengo que pedir a Dios si lo que yo estoy viendo, Él me está llamando a mí a persuadirlo, a confrontarlo, a animarlo, o no. Y lo tengo que pasar de largo, porque podría ser que yo no tengo influencia sobre esa persona, que la que tiene la llave, mi esposo usa mucho ese concepto de quién tiene la llave con esta persona, porque la persona que tenga la llave, y esto quiere decir la persona que tenga esa influencia con esta persona, tal vez lo va a poder hacer de esa manera que la persona que está cometiendo algún error le va a entender. Y esto es lo que hizo Natán. Le contó una historia a David porque su corazón era arrepentite, de arrepentimiento. Es lo que creo que Jonás no usó cuando fue a Nínive. Él iba enojado. Él estaba enojado porque Dios le quería percibir a esta ciudad de que se arrepintieran. Y él llegó con una actitud de
O sea, ya, o sea, Dios los va a matar, así que arrepiéntense. Y enojado, porque en realidad su corazón no era que se arrepintieran y volverlos a Dios, sino simplemente darles un mensaje. Y yo quiero apuntar a esas dos corazones. El corazón de Natán diciendo, David, mi corazón es que te arrepientas, hiciste algo malo delante de los ojos de Dios y logra ese cometido. También Jonás lo logró porque viene la ciudad de Nínive y se arrepiente, pero como Jonás no lo hizo con la actitud correcta, se enoja de que aquellos se arrepientan. Entonces, querido amigo, hoy examina tu corazón. Tal vez has estado tú apuntalando en alguna situación a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos. Uno, que tal vez Dios no te ha mandado a hacerlo a ti. Tal vez Dios no te ha dado esa influencia sobre algún cierto grupo de personas. Y también examina tu corazón, tu actitud, de dónde viene ese deseo de querer que la otra persona cambie. Ríndeselo al Señor y entonces creo que Él te va a dar la estrategia, como bien dice Ricky, de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué palabras usar, porque a veces, ¿saben cómo es? Pienso yo a veces como que hay un incendio y fue mi culpa porque tal vez dejé la estufa encendida. Pero viene una amiga muy querida que me quiere y en medio del incendio me empieza a dar consejos y a decirme lo mal que yo hice. Tiene razón, pero no es el momento. ¿Verdad? Yo quiero ahorita que me ayude a apagar el fuego. Después que me siente y que me diga, mira, no dejes por favor la estufa encendida. Entonces, creo que es cómo lo decimos, el momento en que lo decimos y sobre todo si Dios nos da el permiso y nos está enviando a dar esa llamada de atención. Es una linda oración, ¿verdad? El poder decir, Señor, dame las palabras correctas en el tiempo correcto, ¿verdad? De la manera correcta. Y por cierto, a mí me llama siempre la atención de que la primera reacción de David después de que muere el niño, después de estar orando por él y ayunando, es ir a la casa de Dios, al templo, a adorar al Señor. Y eso contrarió, ¿verdad?, a su sirviente diciendo, ¿cómo es posible que hagas eso, verdad? Sin embargo, su primera reacción es ir a alabar al Señor. Y finalizo con esto, que también me ha llamado poderosamente la atención. Jesús, su descendencia, no viene de Abigail, no viene de Mical, viene de Betsabé, viene del segundo hijo que tuvo David con Betsabé y al que Dios amó, ¿verdad? Y en el cual manifestó también su promesa. Lo que quiero decirte con esto es que Dios te perdona, amigo, no importa lo que pasó. Y uno cuestiona muchísimo su pasado. Sin embargo, cuando llegas delante del Señor, le dices, Señor, aquí está mi pasado, todos los errores que cometí, Señor. Puede ser que yo mismo me dé cuenta en este momentito, a través del Espíritu Santo, de lo que he cometido y decir, vale la pena hacer acá una parada y decir, Señor, te entrego esta situación. Pero el Señor tiene misericordia y nos agarramos de esa misericordia para poder reiniciar y poder avanzar hacia adelante. Las promesas del Señor tiene para ti siguen vigentes, amigo. No importa lo que pasó. Yo creo que es un lindo tiempo para orar. Carol, ¿tú nos puedes guiar en oración? Claro que sí, claro que sí. Oremos, querido amigo. Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre llega justo a tiempo. Tu palabra nos da vida y tu palabra nos consuela, pero también nos corrige, nos lleva por el camino que a ti te agrada, Señor. Y hoy queremos exponer nuestra vida delante de ti. Tú eres nuestro mejor consejero. Tú eres el que da esas llamadas de atención justo a tiempo. Y hoy te pedimos que nos rodees de esas personas, que vayan a llamarnos la atención, a corregirnos de una manera piadosa, correcta, y que podamos tener el corazón obediente, oídos atentos a lo que tú nos estás llamando a hacer a través de estas personas. Señor, no queremos ser soberbios, no queremos ser de estas personas con un duro corazón, que lejos de acercarte a ti y pedirte perdón, nos alejemos y excusemos y justifiquemos nuestro pecado. Queremos tomar este ejemplo de David y decirte, Señor, perdónanos. Y sí, vamos a tener que vivir las consecuencias, pero ahí estarás tú, levantándonos con tu mano victoriosa, cuidándonos y estando con nosotros en este camino. Así que muchas gracias, Señor. Y también hoy quiero bendecir a todos nuestros amigos que les estás dando ese llamado a la corrección de alguien, ese llamado a percibir el pecado de alguien. Dale la sabiduría, la gracia y la misericordia, pero la verdad para ir y hacer lo que tú les estás llamando a hacer en valentía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y hoy aprovechemos entonces, porque miren, no hay nada más lindo que leer la Biblia. Es que de verdad lo digo. Sí. No leemos la Biblia porque somos cristianos. O sea, no es como que eso es lo que toca, ¿verdad? Leemos la Biblia porque queremos conocer más el corazón de Dios. Así como hoy pudimos hablar miren cuántos minutos acerca de una historia de David. Nosotros queremos invitarlo a que usted pueda leer la Biblia, pero con el deseo de veras de conocer el corazón de Dios, conocerlo cada vez más a Él.
Y ahorita estamos leyendo el libro de Josué y honestamente es un libro que a mí me emociona. Es un libro que yo lo voy escuchando y voy viendo cómo Dios nos enseña estrategia. Porque miren, Josué era súper estratégico para dirigir al pueblo cuando tenían que ir a la batalla. Pongamos atención a eso y recordemos que por algo el Señor le recuerda tanto a Josué y a nosotros a través de esas historias, que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que atrevernos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, comenzando por ser esos amigos valientes. Así que lo invitamos. Y hoy, miren, hoy vamos a leer Josué del capítulo 6 al 10 y solo le digo, hay una historia por ahí que nosotros repetimos todo el tiempo y si crecimos así que en la iglesia o cerca de la iglesia la hemos escuchado desde chiquitos, probablemente hasta la hemos cantado. Yo no canto, Carlos sí canta, podría cantar la cancioncita de cómo cayeron los muros de Jericó, pero hoy va a comenzar usted leyendo esa historia de cómo Dios les da la victoria a través de una práctica muy extraña, ¿verdad? Sí. Pero de eso se trata, porque si nosotros le pedimos al Señor que nos dé la estrategia para hacer algo, esa es la estrategia que va a funcionar. Probablemente va a parecer una locura y a los demás les va a parecer una cosa pero el Señor sabe por qué lo permite. Así que lo invitamos, Josué, del capítulo 6 al 10 hoy. Si no está al día, hoy es un buen día. Y la recomendación también es, yo estaba marcando las veces que hace el llamado Dios, decir, esfuérzate, sé valiente. Yo lo he estado marcando y me he sorprendido de la cantidad de veces que me lo he encontrado. Esfuérzate y sé valiente. Le invitamos a ir con nosotros a una pausa nada más y regresamos de un momentito para seguir creciendo acá en Vaya con Dios. Deja atrás los tiempos de soledad. Con la sabiduría de Dios, construye relaciones que impactarán tu vida. Encuentra tu tribu. Y miren, pues, ese es el concepto, protegidos. ¿Cómo podemos estar protegidos? ¿Qué hay en el rendir cuentas y qué nos hace evitarlo? Dice la autora, en el fondo la transparencia nos llama a ser lo que fuimos creados para ser, por medio de la verdad mezclada con gracia. Miren, la verdad mezclada con gracia. Pero la declaración de la independencia de nuestra generación nos ha alejado de esto. No queremos ser desafiados en nuestras conductas. Pero ¿qué pasaría si ese elemento faltante fuera exactamente la causa por la que sentimos que nuestras relaciones no llegan a profundizarse? Nos cuenta la autora. Dice, conocí a un amigo, Jay, a través de algunos amigos en común. Él es joven y alegre, y cuando comenzó a contarme sobre su crianza, recuerdo haber pensado, no parece en absoluto que esa persona y esa historia de vida vayan juntas. Qué interesante. La niñez de Jay en los suburbios de Nairobi, esto es Kenia, fue muy dura. Quiero decir dura, pero dura de verdad. Dura como haber nacido a la sombra de una pobreza transmitida por generaciones y ser obligado a vender licor de contrabando a los 8 años para mantener a su familia. Dura como caminar cada día sin tener idea de dónde iba a venir su próxima comida. Dura como ser puesto en prisión a los 9 años por haber robado comida para su madre soltera y sus hermanos, intentando no morir de hambre. Cuando estuve en la cárcel, me dijo Jay, oré pidiéndole 2 cosas a Dios. Yo no había hablado con él nunca, pero estaba seguro de que en ese momento le estaba hablando. Las 2 cosas que le pedí fueron salir de la prisión y salir de la pobreza, que es otra forma de prisión. Sin embargo, esto es lo divertido acerca de Jay. Cuando habla de su niñez, siempre sonríe. Sonríe mucho. Y me contó, dice la autora, los niños entraban a nuestra choza porque no teníamos puertas ni cerraduras y nuestra abuela, que vivía con nosotros, no tenía idea de cuándo era la última vez que habíamos comido. Ella estaba intentando mantener a sus propios niños con vida. Aún así, hacía entrar a todos, los sentaba a la mesa y se las arreglaba para darles de comer como si fueran su familia. Me contó sobre cómo ella compartía sus cosas. No había un concepto de lo tuyo o lo mío, ni de privacidad o propiedad. Aunque Nairobi era una ciudad de millones de habitantes, dentro del vecindario de Jay, su abuela y otras personas servían como si fuera una comunidad del tamaño de una aldea. Yo andaba recorriendo el otro lado de la villa miserable, vagando con mis amigos, entonces escuchaba mi nombre porque los ancianos estaban por todas partes. Esos ancianos me agarraban del cuello ahí mismo y me castigaban. Por supuesto que mi abuela se enteraba de todo, contaba. La vida de Jay cambió de manera radical cuando estaba en la prisión y supo que una familia de Estados Unidos quería apadrinarlo a través de Compassion International, lo que significaba que no solo saldría libre de la cárcel, sino que él, sus hermanos
y madre recibirían comida, agua potable, atención médica y guía espiritual cada mes, así que no tendría que volver a robar. Durante la siguiente década, Jay estudió muy duro y encontró un trabajo que lo trajo a los Estados Unidos, donde ahora vive en Atlanta. Él había pasado una vida soñando con llegar a Estados Unidos y lo había logrado. Jay pensó que su prosperidad lo haría más permeable al evangelio. Cuando no tienes que preocuparte por la comida, tu mente está más libre de pensar en metas más elevadas. Lo que no pudo anticipar fue que en esa vida difícil de Kenia había disfrutado de un tipo de prosperidad que reconoció hasta que la perdió. Extraño la comunidad, Janie, me dijo. Si las personas en mi aldea natal eran pobres, pero éramos pobres juntos. En contraste, en Estados Unidos todos son muy independientes. Tienen sus propias casas, carros y vidas. Cuando habló sobre lo que extrañaba de Nairobi y sobre los suburbios, dijo: extraño que todos entren y salgan de nuestra vida. Desearía que eso también sucediera aquí, pero todo es tan diferente. Estoy agradecido por lo que tengo, aunque desearía que mis hijos crecieran con los ancianos de la tribu pendientes de ellos. Desearía que aquí mi familia fuera parte de una aldea. Cuando no tenemos una aldea de personas interconectadas y consistentes en nuestra vida, nos sentimos invisibles, quedamos solos y a la deriva. Ya sea vecinos, mentores, abuelos o amigos íntimos, necesitamos que la gente nos vea. Alguien que nos haga una llamada o nos sorprenda con una visita. Pero detestamos palabras como sumisión, dar cuentas, corrección. La idea de tener que responderle a otros nos suena incómoda y queremos huir de eso. ¿Estuviéramos huyendo de aquello que más necesitamos? Ser nombrados y vistos, observados y corregidos no es la norma en nuestra cultura, pero la Biblia habla mucho acerca de esto. Veamos estos ejemplos. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Gálatas 6, del verso 1 al 5. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Hebreos 13, 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Estos son solo algunos de los cientos de versículos de la Biblia que hablan de la importancia de la sumisión, dar cuentas, recibir y dar corrección en amor. Esto es parte de ser y vivir en una aldea. Wow, qué gran reto el que nos deja la autora a través de este libro. Y me quedo con algunas cosas. Por ejemplo, ella dice, la falta de comunidad nos hace ser invisibles. Y eso me parece demasiado fuerte. Y yo creo que nadie quiere ser invisible. Nadie quiere vivir siendo invisible. No, qué duro, ¿verdad? Y la verdad es que escuchando una vez, leyendo en un libro en realidad, hablaban acerca de las personas que viven en la calle, ¿verdad? Los indigentes. Y ellos decían que lo más duro es ser invisibles. Es que la gente pase y nunca ni siquiera los vea, que no les preste atención. Y creo que eso es algo que todos estamos buscando, ¿verdad? Todos estamos buscando ser vistos, todos estamos buscando ser conocidos. Lo lindo es que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, comienza una aventura en la que nos damos cuenta que Dios nos ve, que Él nos conoce por nombre, pero qué lindo que nosotros podamos hacer eso por otras personas. Y es tan interesante esta historia porque nos presenta la vida de una persona que vivió verdaderamente, o sea, situaciones difíciles. Yo no diría, esta persona no puede rescatar nada de lo que vivió, ¿verdad? O sea, no hay nada rescatable. Pero qué tremendo que ahora que tiene mucho más, puede ver para atrás y decir, es cierto que vivíamos en pobreza, pero cómo extraño el poder vivir esa vida de comunidad. No estuvimos solos, ¿verdad? En medio de la crisis no estuvimos solos. Qué tremendo, Así es. ¿verdad? Aprender eso, aprender a no estar solos y a compartir, ¿verdad, Julio? Porque digo yo, esa actitud de la abuelita de sentarlos a todos, no tenía dinero, no tenía comida, pero no le decía a los que no eran de la casa, o sea, váyanse, porque aquí no alcanza ni para esto, sino que invitarlos y poder darles, aunque sea un poco a los demás. Verdaderamente es importante que aprendamos a vivir, ya nos lo dijo también ya más antes en el libro, y es vivir en esa comunidad, en aldea, ¿verdad? Buscar nuestra aldea. Así es. Y yo creo que por eso siempre necesitamos regresar a la Biblia. Si nosotros regresamos a la Biblia, ahí encontramos principios de todo lo que necesitamos. Ahora el mundo nos está mandando como estas teorías, filosofías. Por ejemplo, tengo una amiga que hace un tiempo vio de lejos, estaban en un parque y vio de lejos a su hija que estaba siendo regañada por otra mamá. Y entonces se fue acercando y lo que esta mamá le estaba diciendo es, le dijo a su hijo, varón, pégale a la niña porque está irrespetando tu espacio.
Y entonces le digo, ¿y qué hiciste? Pues solo agarré a mi hija y me fui yo. Ay, no, yo no hubiera podido hacer eso, ¿verdad? Pero como todas estas teorías de, este es mi espacio y aquí estoy yo y nadie puede invadir esto. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? En Hechos, cuando se cuenta acerca de la iglesia primitiva, dice, tenían todas las cosas en común. Si a alguien le hacía falta algo, vendían para darle a aquel. Y entonces tenían esa aldea, esa comunidad en donde tenían todas las cosas en común. Y a veces de lo que estamos huyendo, dice la autora, es lo que más podemos estar necesitando. Tal vez estamos en un pecado recurrente, tal vez estamos en una necesidad de la cual no podemos salir, pero nos aislamos porque estamos creyendo estas absurdas teorías mundanas que de verdad están alejadas de lo que dice la palabra de Dios y estamos en un rincón lamentándonos de nuestros errores, tal vez sumiéndonos más en algunos de ellos, pero no queremos meternos a vivir en esa comunidad en donde haya alguien que nos corrija en amor, en sabiduría, donde alguien al cual le podamos rendir cuentas y poder salir de esos lugares. Entonces, me encanta porque la autora dice, ¿y si estuviéramos huyendo de aquello que más necesitamos? Entonces, es algo en... Y sabes una cosa, pensaba en esto. ¿Y a vos qué te importa? ¿Verdad? Es mi vida. Y déjame, no te metas. ¿Y quién te metió a vos en la conversación? Y puede ser ese tipo de reacciones las que podamos tener. Y me hacen recordar también aquel famoso libro que seguramente muchos leímos que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que Stephen Covey dijo algo que me gustó muchísimo, que era, hay hábitos que tienen que ver con nuestra dependencia. Cuando nosotros somos jóvenes, dependemos, ¿no? Dependemos de papá, dependemos de una familiar, pero luego queremos ser independientes, ¿verdad? Ya, adelante solo. Pero la verdadera ciclo se completa cuando somos interdependientes. Aprendemos a depender y también a ser independientes. Y eso le llamó el afilar la sierra, afilar la sierra. Y eso es constantemente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando nos exponemos a estos comentarios y a ser agradecidos con la... Hay ese bonito libro que les comentaba, hablando acerca de líderes que tienen un desempeño muy alto. Y dice, ¿cuál es la reacción de la gente cuando usted llega a una reunión temprano? La gente quiere sentarse, ¿verdad? Ay, ¿cómo te fue el fin de semana? O la gente mejor agarra un lugar un poquito más lejos. Eso le puede estar diciendo algo. ¿Cómo es la gente cuando usted dice, miren, hablemos de esta situación, quisiera que me retroalimentaran? ¿Cómo reacciona? Algunos dicen, ay, no, mejor ni le digo nada porque se va a enojar. O realmente se sienten cómodos. Podemos estar mencionando algo ahí, ¿verdad? Que está oculto, ¿verdad? Pues prestemos la atención a esos temas. Sí. Hay una conocida canción que habla de amistad y de Cántale, repente cántale. cuando no la voy a cantar, pero cuando les diga la letra, algunos le van a poner tonadita y la van a ubicar. Dice, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. ¿Es tu corazón una casa de puertas abiertas? Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Y me encanta porque habla de precisamente lo que estamos hablando, de esos amigos de corazón valiente que necesitamos en nuestra vida y también esos amigos de corazón valiente que necesitamos ser para la vida de otros. Así es, qué linda canción. Pero ¿Te la sabes? Es un poema. Sí, cantémosla. Seamos amigos, así, de puertas abiertas. Mi abuelo decía algo que hasta el día de hoy lo recuerdo todo el tiempo y se lo he contado a mis hijos y lo practicamos. Él decía, es mejor tener amigos que tener dinero. Ajá. Es bien interesante, porque cuando tenemos amigos, honestamente lo tenemos todo. Sí. Y a veces no necesitamos dinero para poder lograr cosas porque tenemos amigos que nos pueden ayudar, que nos pueden abrir puertas. Pero verdaderamente es importante que nosotros lo valoremos. Y recuerdo hace una semana platicábamos aquí de la importancia de que si queremos tener amigos, debemos mostrarnos amigos. Así es. ¿verdad? Porque nosotros muchas veces queremos solo lo que nos conviene, pero no estamos dispuestos a dar la parte que nosotros podemos dar hacia los demás. Entonces, por eso es que es lo lindo, en comunidad, en aldea, todos nos ayudamos. No se trata de a qué puedo sacarle yo a Carol o a Julio o a Ana, no. Sí. ¿Qué puedo dar yo? Y entonces comenzamos a tener esa interacción que nos hace verdaderamente fuertes. Y Ana decía algo que para mí es genial y de veras repetirlo, y es eso, nosotros hemos sido llamados a ser interdependientes, pero la cultura nos habla mucho que tenemos que ser independientes. Ajá. Es más, hasta en la paternidad nos dicen, usted tiene que enseñar a su hijo a ser independiente. Digo, no.
Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser interdependientes, porque eso nos ubica, ¿verdad? Y nos Así dice es. que yo no lo puedo hacer todo, necesito de alguien más. Así es. Entonces, si nosotros entendemos eso, comienza esa comunidad en la que nos ayudamos y se siente, miren, la carga compartida nunca es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo cuando uno se siente todo cargado, pero cuando uno lo comparte con los demás, siempre hay alguien que nos puede ayudar, que nos puede aconsejar. Es verdaderamente lindo. Así que no sé que digamos aquí para mi amiga Carol, es más fácil siendo sanguínea hacer amigos. Para mí, siendo, ¿verdad? Con mi temperamento y mi personalidad, me cuesta más, lo tengo que hacer de manera más intencional, pero puedo decirles, hoy vale la pena arriesgarse, vale la pena ser valiente, decir, ok, me voy a exponer, voy a abrir mi corazón y ¿verdad? Vamos. Me recuerdo una vez, así rapidito, yo estaba pasando por un momento difícil y sentí la necesidad de comenzar a abrir mi corazón con personas. Y Evelyn me lo decía, Evelyn, mi esposa, me decía, Ricky, tenés que hablar con alguien. Me recuerdo que dije, ok, de aquí en adelante voy a estar atento. Llega mi amigo y me dice, Ricky, ¿querés juntarte a tomar un cafecito? Y mi primera reacción fue, no. No, gracias, no tomo café. ¿Verdad? Y es sí, y llegar y decir, y cuando le preguntan a uno, ¿cómo estás? Y uno, bien. Y poderle decir, yo haciendo todo mi ejercicio, entonces, la verdad es que estoy triste, ¿verdad? Y comenzar a abrir mi corazón es impresionante. Entonces, buscar a las personas adecuadas, pero abrir nuestro corazón. Excelente. Gracias, Ricky, por recordarlo. Y esa parte de la necesidad que tenemos precisamente de tener, repito, esos amigos de corazón valiente y nosotros también ser amigos de corazón valiente. Aner, ¿podrías dirigirnos en un tiempo de oración? Sería lindo. Yo creo que es un bonito tiempo para pedir al Señor que nos inspire también para poder rodearnos de personas que nos ayuden a crecer. Amado Dios, iniciando esta semana, gracias por esta semana que tenemos por delante, Señor. Gracias por la familia, por el trabajo. Gracias, Señor, por lo que me has dado la oportunidad de administrar. Somos mayordomos de lo que tú nos das, Señor. Señor, aquí está nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a crecer. Y, Señor, ayúdanos a estar atentos. Revélanos en este momento a través de tu Espíritu Santo a aquella persona que ha estado tal vez insistiendo, tocando a la puerta de nuestro corazón para que nos unamos tal vez a una conversación de un grupo de amigos o tal vez en lo privado, tal vez ese desayuno que no he querido asistir o ese café o no quiero exponerme. Pero Señor, recuérdame que para poder crecer, desarrollarme y llegar a la estatura del varón perfecto, necesito de otras personas porque tú nos has llamado a eso, a la interdependencia. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos llenes de esa valentía y ese coraje necesario para poder exponer nuestro corazón y para poder decir gracias por tu consejo, gracias, lo voy a pensar. Permítenos estar atentos, Señor, y te damos gracias por las oportunidades que tendremos en esta semana de crecer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Aner. Y sabe, por favor, no se vaya. Prepare el cafecito y regresamos en breve con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. ¿Usted creía que esto era algo duro? Ahorita le vamos a decir cuáles son los beneficios. Hay beneficios, muchos beneficios de rendir cuentas. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre, declara Proverbios. Hierro con hierro, el simbolismo está tomado del proceso antiguo que todavía ocurre en mi cocina hoy. Cada vez que un cuchillo pierde su filo, busco otra superficie de metal y pronto dos piezas desafiladas pasan a ser herramientas afiladas y útiles, cada una refinada por el bien mutuo de la otra. Perdí mi afilador de cuchillos por años y finalmente compré uno hace poco. No tenía idea de lo desafilados e ineficaces que se habían vuelto mis cuchillos hasta que vigorosamente froté sus filos contra ese rodillo de metal y luego probé rebanar un tomate. Wow, atravesó el tomate en un solo corte. Quedé asombrada, dice la autora. Mi cuchillo estaba feliz. Finalmente volví a ser para su propósito. ¿Por qué lo había dejado reposando allí tanto tiempo desafilado, sonso e ineficaz? Estaba hecho para ser filoso y cortar. Cuando le agregas la rendición de cuentas a la necesaria proximidad y transparencia, se desata un nuevo potencial en tu vida. Te afilas y eres más eficaz. Cambias, pero si te saltas la práctica de dar cuentas y hacerte responsable, pierdes de vista el objetivo. Dejas de estar afilado y ya no eres tan efectivo. Pero ¿cuál es la solución? Escoge amigos que tengan el potencial de mejorarte. Luego, permíteles hacer precisamente eso. En todo el mundo y en todas las generaciones, una vida transparente es considerada no la excepción, sino la regla. Eso es lo que Jay extrañaba de Kenia. Alguien que lo corrigiera. Y alguien que corrigiera a sus hijas, que las amara lo suficiente como para ayudarlas a ser la mejor versión de sí mismas.
Si eres seguidor de Jesús, tu nuevo ser en realidad anhela ser corregido. No estamos cómodos con nuestros pecados. Somos nuevas criaturas, ¿recuerdas? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y cuando lo viejo pasa, nunca más estamos cómodos con nuestro pecado. Fuimos creados para vivir en luz, para ser conocidos, vistos y desafiados a una vida mejor. Cuando recientemente llevé a mi hijo Cooper al país donde nació, a Ruanda, sus tías y ancianos tribales fueron compañeros de crianza conmigo. La tía Alice y el pastor Fred siempre estuvieron con nosotros. Siempre lo corrigieron e instruyeron, enseñaron y exhortaron para que diera lo mejor. Cuando Cooper se estaba dando demasiada importancia ante un montón de chicos en la calle, visiblemente impresionados por su actitud, el pastor Fred lo llevó aparte, se arrodilló delante de él y puso su mano sobre sus hombros. Amablemente le dijo, Cooper, te has estado perdiendo una gran oportunidad de conocer a estos chicos. Sé que es lindo que te traten como alguien especial, pero ellos también lo son. Tienes la responsabilidad de verlos y de interesarte, así como lo haría Jesús. Demostrar que sabes cómo relacionarte, escucharlos y preocuparte por ellos. Quedé asombrada. Él estaba haciendo simplemente lo que todos en su cultura hacen. Los creyentes en Ruanda colaboran, se respaldan mutuamente y a todos los que aman según el estándar de Jesús les hacen saber cuando se equivocan. Sean tíos, tías, de sangre o por elección, la rendición de cuentas y la responsabilidad es el lenguaje de la vida en la aldea. El rendir cuentas no se trata solo de evitar el pecado o de mitigarlo. Tiene que ver con desafiarnos e inspirarnos unos a otros. Con decirle a un amigo que está subestimando sus habilidades o invitarlo a asumir un riesgo cuando ves que se está retrayendo en vez de soñar en grande para Dios. A menudo me preguntan mi opinión sobre lo que hace funcionar una amistad, que considero en realidad como una comunidad auténtica. Hay varios aspectos a tomar en cuenta, aunque lo primero en mi lista es la práctica de decirse las cosas difíciles, escucharse y aceptarlas. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, ¿recuerdas? Tenemos la oportunidad de afilar y ser afilados, si tan solo vemos nuestras relaciones como un lugar donde podemos recuperar la eficacia. Una vez que hayas identificado a tu amigo o amigos sabios y confiables, busca de manera deliberada la rendición de cuentas. 1. Dales permiso para que te digan la verdad. 2. Pregúntale regularmente en qué área ves que necesito crecer, qué prácticas tengo que abrazar para crecer y madurar. ¿Podría ir conversando contigo a medida que hago este cambio? Y el número 3, planifica una reunión de seguimiento. Número 4. Pregúntale a tu amigo si puede confiarte algo que necesite hablar. Pon esto en práctica y verás cómo tu vida cambia poco a poco conforme vas creciendo al lado de tu aldea. Hay mucho que hablar de lo que Jenny Allen comparte acá y hay algo que me llama mucho la atención. Ella menciona decir las cosas, ¿verdad? Decir las cosas, decir las cosas. Pero hay una palabra que se menciona muchas veces en este texto y es amabilidad. Creo que a veces tenemos esa idea de yo te voy a decir las cosas y eso de hierro con hierro y hombre con hombre. Y a veces el tema de decirnos las cosas no se dice con mucho tacto. Yo he conocido casos donde te voy a decir lo que pienso y te tienes que aguantar. Sí, y así soy yo. Pero acá está hablando de decir las cosas con amabilidad. Sí, definitivamente es pedirle, como hablábamos al principio, ese discernimiento a Dios para saber cómo. Porque miren, no siempre es la misma técnica o táctica que Dios nos va a dar para esta o todas las personas. O las situaciones, ¿verdad? Exactamente. Y hay veces, más con los hombres, en que yo, por ejemplo, hemos pues, tenido el privilegio de aconsejar a unas parejas y hemos visto que a veces el hombre necesita ser llamado la atención por otro hombre, ¿verdad? Y fuertemente. Entonces no es con todo, y no es que sea no hay amabilidad, pero sí es con mayor rudeza, ¿verdad? O ¿verdad? Más tajante, más directo. Entonces creo que lo que necesitamos es estar conectados con la fuente que nos va a decir cómo, cuándo y dónde. Eso es sumamente importante. Y también no se trata solamente de señalar el pecado o rendir cuentas acerca del pecado. Es también que la otra persona nos ayude a vernos como Dios nos ve. A veces nos subestimamos demasiado, de verdad, y más los guatemaltecos, no sé por qué. Tendemos a tener esta falsa humildad y entonces eso nos subestima y dejamos de ver dones y talentos que Dios nos ha dado que pueden
ser de beneficio para la comunidad donde estamos. Entonces, a veces estos amigos a los que les rendimos cuentas nos pueden ayudar no solamente a corregir un pecado, sino también a recordarnos quiénes somos en Dios, lo que ellos ven, y pedirle a Dios cuando yo voy a rendir cuentas es, Señor, ayúdale a él a verme como tú me ves. Dale esos ojos así como de láser, ¿verdad? Para ver aquellas áreas grises que yo no estoy viendo y que él sea tan efectivo como ese cuchillo, como dice Jenny Allen, que cortó el tomate, ¡fum!, de un solo, ¿verdad? No hay dolor, no hay, ¿verdad? Cuando uno usa un cuchillo desafilado, hay un mal corte, hay dolor, el pobre tomate, ¿verdad? Porque está ahí, no va a darle. También le salen ampollas en la mano por estar dando. Entonces creo que es de doble vía esto, la amabilidad, pero creo que es esa estrategia especial que Dios nos da. Y mire, yo solo quisiera hacer un comentario y espero poder hacerlo rápido, conciso y conceso, me ha dicho un amigo. Es interesante porque ella menciona aquí esa escritura donde dice que hierro con hierro se aguza, dice la palabra. En realidad, después hay unas versiones que dicen se afila, pero fíjense que en realidad aguzar no es afilar necesariamente. Aguzar es asentar el filo. Y se los digo porque tiene o sea, no solo es por darles un dato, sino que es asentar el filo. En realidad, cuando nosotros queremos sacarle filo a un metal, necesitamos de una superficie que sea muy abrasiva, como una piedra. Yo no puedo tomar un metal que no tiene filo y otro metal y comenzar a sobarlos para que en eso los dos tengan filo. No pasa nada. Jamás, no pasa nada. Nosotros necesitamos una piedra que pueda desgastar para sacar filo y después cuando yo tomo otro metal yo puedo asentar el filo. Entonces, yo entiendo que Dios es el único que verdaderamente nos puede sacar a nosotros filo. Cuando nosotros vamos a su palabra, cuando tenemos relación con Él, Él entonces nos saca filo. Él es la piedra. Él es esa piedra que nos desgasta en el buen sentido para sacar filo, pero fíjense que la palabra lo que nos enseña es y entre nosotros nos asentamos el filo. Y fíjense que lo lindo de eso es que entonces no hay desgaste entre los dos metales, sino que nos ayudamos el uno al otro. Y los dos salimos afilados. Hay algunos hermanos que se creen piedra. Y entonces dicen es como, es que yo soy bien duro, ¿verdad? Porque yo le voy a sacar filo al otro. ¿Saben qué es lo tremendo? El otro va a sacar beneficio, pero la piedra se va a desgastar. Entonces hay personas que al final van a ser desgastadas y desechadas. Tal vez ayudaron a otro, pero ellos se desgastaron. Pero la Biblia nos enseña que nosotros lo hagamos. Y fíjense que, les voy a decir, aguzar significa estimular. La definición del diccionario. Estimular, hacer más intenso. Es incitar, aumentar. Eso es aguzar. Ese es el término que usa la Biblia. Y dice, al contrario que el afilado, donde una piedra de afilar elimina metal doblado para recuperar el filo, el asentado simplemente realinea las medidas del filo sin retirar el metal. Y se los digo porque creo que para mí ha sido muy importante entender esto. Yo no soy quien para venir a aquel y decirle, yo lo voy a corregir para que... No, es nos vamos a ayudar. O sea, y como matrimonio, no es yo le voy a enseñar a mi esposa, no, nos vamos a ayudar. Y lo lindo es que los dos vamos a terminar habiendo sido, ¿verdad?, asentado en nuestro filo, vamos a poder cortar ese tomate con mayor facilidad, pero no nos vamos a ver desgastado y nos vamos a ver ayudado el uno al otro. Entonces, compañeros de responsabilidad, si buscamos un compañero de responsabilidad, es eso, no es solo para que uno de los dos salga beneficiado, no. Los dos vamos a salir beneficiados. Entonces, vale la pena mantenerlo en mente porque nos mantiene con un corazón humilde, correcto, y creo que... Y yo creo que también me gusta la idea de desechar ese concepto de yo nací así, yo soy duro, yo soy claro y yo nací así. Usted no nació así, eso no es un ADN, eso no es genético, ¿verdad? Usted lo fue aprendiendo en el camino por las personas con las que se relacionó, los conceptos que tuvo de liderazgo, pero no es así, amigo. Usted puede cambiar esa forma de ser amable y gentil. Aquí se mencionaron 3 palabras, yo las apunté aquí: gentileza, desafiar, inspirar. De manera gentil, de manera que genere inspiración en la gente, ¿verdad? Y visionaria y también desafiando. Y por cierto, termino con esto, si eres seguidor de Jesús, decía la autora, tu nuevo ser anhela ser corregido. Si eres seguidor de Jesús, tú siempre estás buscando la manera de cómo ser un mejor papá, un mejor cónyuge, un mejor líder, un mejor trabajador, porque no lo haces para ellos, lo haces para el Señor. Y entonces anhela ser corregido. Y dice también, busca personas que tengan el potencial de inspirarte, el potencial de desafiarte. Ojalá y puedas seguir con esas personas y decir, mira, necesito de tu ayuda, ¿verdad? De una manera amable, gentil. Pero recuerda, tú no naciste así, ¿verdad? Tú puedes cambiar en Cristo. Y desde el contexto de lo que estamos hablando, llegamos a lo que la autora dice de nuevo, dejar de estar afilado es dejar de ser efectivo.
Y por eso estamos hablando de comunidad. Solo no me puedo afilar. Un cuchillo no se afila solo. Necesita, desde el contexto de lo que Ricky explicaba, otro metal para volver a activar el filo que ya fue puesto desde el inicio. Y nosotros, para volver a ser efectivos, necesitamos una comunidad, necesitamos amigos que estén ahí cerca para afilarnos, ¿verdad? Que estén ahí cerca de nosotros y nosotros también, porque también nosotros podemos ayudar a afilar a otros y necesitamos hacerlo. Yo solo quiero recordar rápidamente lo que la autora nos decía acerca de pasos para la rendición de cuentas. Ella decía, 1, dales permiso para que te digan la verdad. 2, pregúntales regularmente en qué áreas ves que necesito crecer, qué prácticas tengo que abrazar para crecer y madurar. 3, planifica una reunión de seguimiento. Y 4, pregúntale a tu amigo si puede confiarte algo que necesite hablar. Así que ahí están estos pasos. Ojalá podamos ponerlo en práctica. Y yo quiero invitarlos ahí donde se encuentran en las actividades, incluso en el carro. ¿Qué tal si oramos juntos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a ser personas que tienen la humildad necesaria de recibir un consejo, de recibir una exhortación, de recibir una palabra que me permita ser efectivo y volver a tu voluntad y volver a tu propósito? Señor, dame la humildad de reconocer mi necesidad también de que otras personas vengan a mí y me permitan crecer junto a ellos. Pero también, Señor, quiero poner en tus manos la disposición de servicio, porque sé que también a través de la experiencia de vida, a través de las cosas que tú me has permitido vivir, yo puedo ayudar a otros para que también crezcan y permanezcan en tu perfecta voluntad. Así que hoy hablamos, Señor, de la importancia de tener amigos de corazón valiente. Necesitamos amigos de corazón valiente y te pedimos, ayúdanos a poner las personas correctas en nuestro camino, pero también nosotros queremos ser amigos de corazón valiente y queremos estar oportunamente en la vida de esas personas que amamos y que llamamos amigos y que llamamos familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Están listos Muy bien. para ser amigos de corazón valiente? Samuel, Ese es. yo solo pensaba, o sea, un pensamiento es, busquemos personas confiables para que sean ese amigo y seamos nosotros también personas confiables para ese amigo. Qué gran desafío. Ajá, ser personas confiables. Sí, yo quiero compartir la sabiduría que nuestra amiga Helen Keller nos acaba... Bueno, alguien lo mandó. Helen Keller dijo, caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. Oh. De verdad, creo que Dios nos está llamando hoy a ser esos amigos, que seamos compañeros de batalla, que seamos leales, que seamos amables, pero sobre todo llenos de la presencia de Dios para bendecir a otros y dejarnos bendecir por otros. Y sabes una cosa, en esa frase que mencionabas, ¿verdad? Allá donde está rodearse de personas, siempre van a haber personas que nos pueden ayudar a crecer y comunidades de fe que nos ayuden a generar esa comunidad, esa pequeña aldea que estamos hablando en este libro. Vale la pena. Amigos, gracias por darnos la oportunidad de compartir mesa y de compartir experiencias. A usted, gracias por darnos la oportunidad de dejarnos acompañarle en la televisión, en la radio, donde quiera que se encuentre. Por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Vaya con Dios.